en la cultura sumeria, Nefilim, los caídos, extraterrestres, tiempo presente. Y cuando uno no entiende estos temas, muchas cosas usted no va a entender en el final de los tiempos. Porque en el final de los tiempos lo que más se va a manifestar, lo que la gente le dice extraterrestre, es lo que nosotros llamamos demonios, en su máxima expresión. Yo le hago una pregunta en esta mañana a cada uno de ustedes. ¿Ustedes están preparados para eso? ¿Qué tan preparado usted está para empezar a ver lo que no hemos visto todavía, pero ya Dios nos había hablado hace más de 3.500 años? Nuestros antiguos padres, en los tiempos de Génesis, ellos pudieron ver manifestaciones de una manera como las vamos a empezar a ver en los últimos tiempos. Ahora yo les hago la pregunta, ¿qué tan preparados ustedes están? ¿Qué tanto conocimiento? ¿Qué tanto Dios les ha mostrado de lo que he venido yo estudiando en este tiempo? Porque si usted no le ha hablado a Dios del tema que estamos hablando, difícilmente usted no va a entender muchas cosas. Si se ha puesto a la tarea de investigar no solamente lo que yo he enseñado, si usted lo está haciendo también, porque el punto aquí no es lo que diga él, eso es, no. El punto es si lo está investigando usted también. Alce la mano quienes han estado estudiando todo este tipo de enseñanzas, investigando, porque es que yo les digo una cosa, muchachos. Cuando esto se empiece a manifestar y no está muy lejos, como algún día yo les hablé lo de Siria en el 2011 y pasó al poco tiempo, vuelvo y hablo por segunda vez. Esto que estoy enseñando, hace 10 años yo lo venía estudiando y el Padre me lo permitió, fue en este año, 2021. Para dar estos temas, y lo hemos hablado con varias personas de aquí que son maduras, uno dice son maduras, y hacemos como paráfrasis de palabras de los estudios, y yo les decía falta más, y han escuchado las enseñanzas, pero falta más, está incompleta la información, no está totalmente completa. Hay muchas cosas ocultas que usted no sabe. Muchas cosas ocultas que usted en su mente dirá, no lo puedo creer, no lo creo, es imposible, no. Porque hay algo muy cierto, que hasta no ver, pero es que resulta y sucede que nosotros andamos sin ver, por la revelación de la misma palabra y por la misma revelación de Dios. Yo quiero que Olguita nos explique, Olga Díaz, qué hemos venido estudiando en este tiempo. Y te pones de pie. ¿Qué hemos venido estudiando? Hemos venido estudiando acerca de los vigilantes, que son seres reales, que son de los descendientes de cuando los ángeles cayeron y se unieron con las mujeres de la tierra, con las hijas de hombres. De allí salieron los gigantes, que a veces no creemos en ellos, que aún los gigantes no, durante el tiempo de Noé, no habían sido desterrados, que son, la NASA dice que nosotros estamos como retrasados como 1000 años, pero según los estudios hay 6000 años, que son, eso que uno ve tan irreal, eso realmente es más real que nosotros. Está ahí, está entre nosotros, no es algo que vemos así como muy lejos, sino está dentro de nosotros. También decía que si Adán se hubiera resistido al pecado, entonces digamos que no hubiera maldad entre el pueblo, sino que hubiera sido destituido el pecado. ¿Quién le puede ayudar a ello? Los escucho. Bueno, digamos que lo que se ha venido estudiando es completamente todo desde la caída de Hasatán, los ángeles caídos, ¿sí? Lo que empezó desde allí, desde el momento en que vino y Adán tuvo la oportunidad de vencer el pecado. Si él hubiera sido firme y se hubiera resistido, pues el Eterno había tenido la
al no haber pecado había podido destruir a Hasatán con todo el pecado. Pero entonces al hacer caer el hombre, pues tomó potestad y quedó como príncipe de aquí de la tierra. Con esto también vino la caída de los ángeles, también de los vigilantes, y fue cuando vinieron y empezaron a suceder todas las cosas. Ellos, dice en Bereshit, que ellos fueron y vieron a las hijas de los hombres, lo veíamos hace 8 días, que era con la descendencia de Caín, ¿sí? Y la palabra se me fue, se aparearon con ellas, se reprodujeron con ellas, ¿sí? Y fue donde vinieron los nefilim. De ahí para acá vino una alteración genética como tal, una variación, y es lo que ha venido pasando por siempre. Digamos que vino el arca de Noé cuando el diluvio, y después de eso, aún después de eso, hubieron nefilim aquí en la tierra. Estuvieron los gigantes, una muestra fue Goliat, cuando nos habla la escritura de los hijos de Anak, pues ahí tengo las citas, pero pues... No, tranquilo. Y cuando Yeshua vino, aparte de pues pagar el precio por el pecado de nosotros, él lo que hizo fue tomar potestad sobre todo lo que había aquí, ¿sí? Quitarle como el principado y las potestades a todo lo que había. Entonces, como los gigantes ya no podían estar así porque perdieron poder, entonces vino todo el trabajo y toda la alteración que han hecho y que han venido haciendo con los tiempos hasta el día de hoy. Una parte es bien importante, la escritura nos habla en la carta a Pedro que Yeshua fue y le predicó a los espíritus encarcelados. A los de Génesis 6 les predicó, porque no todos, este punto es muy importante, no todos los demonios y no todos los ángeles caídos quedaron capturados, fue una parte quedó en el abismo, como se le habla, quedaron en el Seol o infierno. Una parte fue capturada y él fue y le predicó a esos demonios encarcelados. Pero sabemos que a nivel del sistema, cuando dice que son millones y millones y millones de ángeles, es un número incontable, porque cuando Dios creó todo el universo y su sistema, Él creó una cantidad de ángeles que el número es incontable, o sea, no hay número, no hay cifra, no lo sabemos. Y eso nos lleva a pensar que si la tercera parte de los ángeles fue engañada, no hay un número promedio, no lo hay. Es una cifra tanta, que lo que sí sabemos es que el mundo sí está cundido de demonios, porque Efesios nos habla del príncipe de la potestad del aire. Son muchos demonios. Entonces el punto es, ¿dónde están? ¿Cómo están operando? Sabemos que Satanás es el príncipe de este mundo. Sabemos que entre todo eso no es solamente Satanás, sino él tiene un comando. Él es más organizado que el mismo pueblo de Israel, es más organizado que usted y que yo. Ellos son muy organizados en todo lo que hacen. Ellos conocen, miren este punto, los demonios conocen punto a punto quién es cada uno de nosotros. Él lo conoce a usted mejor que su misma mamá que lo trajo al mundo. Lo conocen mucho mejor a ustedes que los mismos padres de sangre. Entonces el punto es que nosotros aprendamos a conocer esto. ¿Por qué? Vuelvo y lo repito. Se vienen tiempos y no estamos muy lejos. Miren, yo creo que esto no pasará en 10 años. No creo que pasen 10 años, de aquí al 2030. Que esto se manifieste, lo que yo estoy enseñando. Esto, cuando empiecen a manifestarse los visitantes, y la NASA va a decir, por fin nos contactamos. La NASA va a decir, por fin contactamos, y todo el mundo a nivel del mundo van a hacer esto. Por fin contactamos una nueva raza que siempre estuvo con nosotros, y fueron estos extraterrestres, a lo que la gente le dice extraterrestre, pero nosotros lo llamamos grises o seres híbridos. Vamos a darnos cuenta que ellos evolucionaron de nosotros. Ellos salieron de nosotros. Y hoy lo vamos a aprender. Ellos en ningún momento vienen de otro mundo, ni de Marte, ni de Júpiter, ni de Venus, ni de Plutón. Ellos siempre estuvieron dentro de nosotros. Y todo parte hace 5.781 años, pues según la cronología de lo que se habla de Adán y Eva hasta nuestros tiempos. Bueno, ahora sí vamos a comenzar el tema de hoy. Hablábamos un punto bien importante, hablábamos de gigantes, que primero fueron Nefilim, y Alejito dijo una palabra muy correcta. Cuando Yeshua fue al madero, dice que expuso a los tronos, potestades y principados, los expuso públicamente, y ahí le quitó el poder a Satanás para que en ese momento los seres que habían se pudieran seguir apareando
con las hijas de los hombres, o si no todavía estuviéramos viendo gigantes. Todavía estuviéramos viendo gigantes. Entonces viene una pregunta, ¿por qué ya no estamos viendo gigantes? Porque Yeshua no simplemente vino a renovar el pacto de la Ketubá que se había perdido en el monte de Sinaí, no solamente vino a cumplir lo de Isaías 53, que por su llaga fuimos curados, que ese es el tema trillado de los cristianos, no saben más. Y nos vamos a dar de cuenta que Él vino no solamente a eso, sino a despojar a Satanás de todo dominio y autoridad que tenía en ese momento. Entonces, hablamos de que lo primero en Génesis 6 eran estos, los gigantes, los nefilim, los caídos o los anunnakis. Esto fue una foto en el año 1950. Ahí pueden ver 5 personas jalando el cráneo en una carreta. Entonces démonos cuenta que no eran cualquier bellecera eso. Entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿cómo Satanás, después de que Yeshua vino, cuál es la nueva estrategia que él está usando? ¿Quiénes están trabajando juntamente con los demonios? ¿Será que los seres humanos están trabajando? ¿Pero dónde están? Dígame usted dónde están en este momento, dónde están las bases. ¿Será que las bases están en la luna? Que allá ya han encontrado bases. Han visto cientos de naves salir de la luna es una base principal. Júpiter es otra base principal, Marte es otra base principal. Pero resulta y sucede que el punto principal de ellos es el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque el planeta Tierra es el único sistema sostenible para ellos. Y es el único sistema que produce lo que ellos necesitan para poder sobrevivir. Ellos, los ángeles o los demonios, como usted lo quiera llamar, ellos no pueden sobrevivir sin nuestro sistema. Simplemente ellos utilizan los sistemas, y yo les hablaba en la vez pasada, los planetas como Marte, Júpiter, Plutón, Venus son simplemente bases, no más. Son bases y son laboratorios, lo que nosotros llamamos el anillo del sistema solar alrededor de la Tierra. Esas son las bases. Y yo les enseñaba que antes de la guerra cósmica que se habla en Apocalipsis 12, dice que hubo una guerra cósmica, hubo una guerra en el cielo donde Satanás y sus ángeles fueron destruidos en una guerra que la libró el arcángel Miguel, Rafael, y hay otros 4 que ahorita los voy a pronunciar. Dice que esa guerra fue tan fuerte que el arcángel Miguel tuvo que pedir ayuda. Imagínense, no es cualquier guerra, hermano. Tuvo que un ángel tener que pedir ayuda, es tremendo. Y tuvieron que entrar Rafael, y hay otros que ahorita los voy a pronunciar, son 6. En total son 6. Normalmente en la Biblia conocemos Rafael, el arcángel Miguel y Gabriel, no más. Porque esa es la información que tristemente las Biblias dan. Pero vamos a aprender y vamos a ir mucho más allá. Entonces nos damos cuenta de que habían gigantes. Entonces la pregunta en este momento, a esta siglo XXI, año 2021, vamos a actualizarnos. Y entonces alguno dirá, bueno, ¿y por qué no estamos viendo eso? Porque, hermano, mire, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni la China, que son los que tienen la información de todo, lo tienen todo, a ellos no les conviene, porque se formaría un pánico mundial. Nosotros, si no más ahorita con esta epidemia, miren lo que pasó, llamémoslo así entre comillas, algo tan mínimo. ¿Cómo será donde ellos empiecen a salir visualmente con los gobernantes del mundo? Que empiecen a decir, bueno, ya llegaron, ya nos contactaron, por favor vamos a empezar a transmitir en directo. Créame que usted en su mente no está preparado. No está preparado si eso llegase a una información en directo a nivel del mundo. Ya contactamos los extraterrestres, llegaron nuestros amigos, cuando dice la escritura que desde el principio ellos odian la raza humana. Llegaron nuestros amigos, nos están contactando, yo creo que vienen en paz, vienen a ayudarnos a avanzar, porque esa es la palabra que se va a decir. Ellos vienen a contactarnos para ayudarnos de otra civilización, porque ellos quieren que evolucionemos. Y la gente en el mundo va a decir, uy, qué bueno, y como el mundo es tan modernista y tan poseído, o no, usted salga afuera, ¿qué es lo que hoy en día quieren los jóvenes? Entonces deje cuenta que por qué no han trabajado antes y por qué van a empezar a trabajar hasta ahora. Porque el ser humano está tan corrompido y tan degradado en la mente, que lo que menos en su corazón hay es la palabra moral. Entonces ellos ya saben en qué tiempo pueden trabajar y cómo lo van a empezar a hacer. Por eso anote si quiere, y que Dios me tenga con vida. De aquí a 10 años, estamos en el 2021. Y anótelo y guárdenlo en su cartera si le aguanta 10 años. Para cuando yo les diga,
Saquen el papelito y lo que estamos viendo. Bueno. Dice así que en la presente investigación el objetivo consiste en intentar revelar la clave de ciertos hechos históricos relacionados con el devenir de la historia humana y su relación con seres no humanos angelicales de este y otros planetas, pero sabemos que no son de otros planetas. Y el trabajo será la exploración de la historia antigua a través de los documentos fragmentarios que reúnen los eslabones perdidos de algo que es más que una disertación teológica sobre la naturaleza y el origen del mal. Y aprovecharemos esta oportunidad para conducir a que descubramos también los misterios prohibidos del profeta Enoc relativos a la verdadera naturaleza de los ángeles caídos, conocidos como los vigilantes, los Anunnaki, los Nefilim, tiempo presente, los extraterrestres, o los seres grises, o los seres híbridos. Asumiendo que estos hechos de vital importancia han sido ocultados de habilidad en muchos años, y en cientos de años han tenido esto ocultado, y era preocupante por qué el libro de Enoc lo sacaron, por qué lo sacaron de una inspiración, porque a Satanás no le conviene. Y si usted se da cuenta que cuando vamos a Génesis 6 es la única información que hay, solo hay 5 versículos que nos dan una información, y la mayoría de los pastores se quedaron ahí y no enseñan más, porque dicen que el libro de Enoc no es un libro inspirado. Entonces ahí ya está haciendo la tarea Satanás. ¿Cómo está dejando al pueblo? Ciego. Dice que asumiendo que estos hechos de vital importancia han sido ocultados y deliberadamente y sistemáticamente del resto de la humanidad durante cientos de años. Estos hechos, sin embargo, una vez expuestos y analizados a la luz de la palabra, las Sagradas Escrituras serán el ingrediente indispensable para entender los grandes y sustancias y cambios que experimentará la civilización humana dentro de las próximas décadas. Va a haber un cambio, y por eso yo les digo, 10 años. El libro de Enoc, alguna vez apreciado y llamado tanto por los judíos, mire que los judíos aman mucho ese libro porque ellos lo entienden, parece haber sido escrito originalmente sobre finas hojas de piel de animal, que eso lo encontraron en el Mar Muerto, en los rollos de Qumran. Y yo le enseñaba hace poco que unos jóvenes beduinos estaban explorando unas montañas, unas cavernas, y encontraron unos papiros donde había esa información, y también encontraron unos libros que llaman, o unos pergaminos apócrifos de Génesis. En su mayor parte durante poco después del reino de Antíoco Epífanes, aquel rey sirio que sometió a Judea en la época de la revuelta de los Macabeos, hacia el año 167 antes del Mesías. Y veremos en el siguiente capítulo cómo esta valiosa obra perdió el favor de los más poderosos teólogos. ¿Sí ve? Los más poderosos teólogos dijeron: no hablemos de Enoc, debido a sus controversias afirmaciones sobre la naturaleza física y actos fornicarios de ciertos ángeles rebeldes. Y veremos también que el libro fue denunciado y tratado de ser destruido y deliberadamente extraviado y olvidado durante 1000 años, el libro de Enoc. No obstante, con una asombrosa persistencia, el libro de Enoc volvió a circular a partir del año 1821. Porque la pregunta es, ¿por qué lo querían destruir? ¿Sí ven? Por el contenido y la información que tiene. Porque no nos está hablando de estos tiempos. Y Daniel dice que la ciencia se aumentaría, y yo creo que les enseñaba ese punto también. Imaginen que ellos, si nos devolvemos 3000 años atrás, ellos sabían lo que hoy en día aún ni los cristianos saben. La parejita que está viniendo, que ellos vienen en la tarde, ellos vienen de tu presencia, del pastor Andrés Corso. Y entonces el pastor se atrevió a decir que los extraterrestres no existían. Y yo decía, se está llevando de hocicos a más de 5.000, 10.000 personas. Se los llevó de hocicos. ¿Cómo así que no existen entonces? ¿Ah? Hombre, pero él lo niega. Y uno se pregunta, venga, ¿quién es ese señor realmente? No sé cuánto lo han escuchado, cuánto lo han visto y cómo habla. Tiene cosas muy raras. Dice que a mediados del siglo XVIII, rumores de una copia sobreviviente del libro de Enoc llevaron al noble explorador escocés Ambrose Kingra a la estante etíope en el año 1768. Salió de Inglaterra rumbo hacia Bistinia. Los rumores fueron confirmados. El libro de Enoc había sido preservado por la iglesia etíope por haberle otorgado igual importancia que a los demás libros de la Biblia.
se hizo no uno, sino 3 ejemplares etíopes del preciado libro y lo llevó de vuelta a Europa, a la Gran Bretaña, en 1964. Fue en el año 1821 cuando los largos años dedicados de trabajo del reverendo Richard Lowndes, arzobispo y profesor de hebreo en la Universidad de Oxford, dieron su fruto final con la publicación de la primera traducción del libro de Enoch, jamás hecha al idioma inglés. Al fin el mundo podía echar una primera ojeada a los misterios prohibidos del profeta Enoch. La obra de Enoch se desarrolla la historia contada en Génesis 6 acerca de las impías medidas que tomaron los hijos de los hombres o los hijos de Dios, los inmortales ángeles celestiales, para relacionarse físicamente con las hijas de los hombres, las mortales mujeres terrestres tomando esposos a su antojo. Esos ángeles caídos tomaron esposas a lo que quisieron, tanto las casadas como las solteras, y también ellos practicaron la zoofilia. Ese fue el primer acto zoofílico que ellos empezaron a practicar. Y de ahí viene una pregunta. Cuando va al monte del Sinaí, ¿por qué dentro de las leyes dice no copulará hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre se llegará a animal? Porque ya sabía Yahweh, ya estaba dando una información: hey, tengan cuidado porque esto que yo les estoy diciendo va a ocurrir al final de los tiempos, porque ya se había dicho antes de la entrega de la Torah. Y démonos cuenta que lo que fue, será. No hay nada nuevo bajo el cielo, lo que fue antes va a ocurrir ahora. Por eso no sé si usted se está dando cuenta que hoy en día ya Biden dijo que él tenía un decreto que iba a haber un tercer sexo para usted decidir que cuando naciera el bebé usted decidía. Si es hombre le puede poner mujer y esa es la ley y punto. Entonces démonos cuenta que ese es un comienzo de lo que se nos viene durante la próxima década, durante los próximos 10 años. Nos vamos a dar de cuenta y vamos a empezar a ver cosas. Por ejemplo, en Canadá ya se aprobó la zoofilia. Usted puede tener relaciones con su animal y nadie lo puede juzgar. Eso ya está establecido en el Canadá. Entonces uno dice, venga, imposible en la mente que eso se vuelva a repetir. ¿Se va a volver a repetir? No, ojo con este punto. No con los mismos vigilantes de ese tiempo, porque ellos están en cárceles. Pero como Satanás tiene su ejército, pues él adiestra a otro, sencillo. Se cae uno, hay más. El problema realmente comenzó cuando en los días de Yaret, 200 vigilantes descendieron sobre Ardis, la cima del monte de Hermón. Su líder se llamaba Shem Hasai, o Sensaya. Esa era la mano derecha de Satanás. Sensaya. Temiendo descender solo a la tierra de los hombres, logró convencer a 200 ángeles vigilantes. Eso lo dice el libro de Enoch, pero no nos lo dice nuestra Biblia. ¿Sí ve? Entonces uno dice, venga, ¿por qué no nos dicen esa información? ¿Es que acaso Satanás se vino solo? No, hermano. Él no trabaja solo, él trabaja mejor organizado que usted y que yo, vuelvo y se lo digo. 200 ángeles, los vigilantes, para que participaran de esta aventura lícita, según Enoch, no habían hembras. El grupo estaba compuesto solo de individuos machos. Y dice que habían 200 líderes, a quienes también se les llamaba jefes de decenas. Y esos jefes, para mí, que eran arcángeles, hermano. No eran rasos, no eran cualquier tipo de demonio raso. Tenían el mismo estatus de Miguel, de Rafael y de Gabriel. Tenían esa jerarquía. Estos ángeles del cielo desarrollaron una pasión morbosa hacia las hijas de los hombres y un deseo maligno de tener hijos con ellas. Por eso en Enoch capítulo 6, versículo 2 al 4, dice que los ángeles hijos de los cielos las vieron y las desearon. Y se dijeron entre ellos, miren lo que, entre ellos. Miren la perversión de Sensaya. Porque alguien, miren, siempre Satanás es el que induce a algo. Póngase usted a pensar en la mente, cuando una persona hace cosas ilícitas, no las hace no solamente bajo su propia concupiscencia, las hace porque hay alguien que lo está motivando a hacer eso. Porque es que la gente dice, es que yo no sé qué me pasó, pero yo pequé, resulté aquí metida en este motel y yo no entendí ni por qué. No, ¿por qué resulté yo aquí? No, las cosas no suceden porque sí. Porque hay cosas que no se ven, pero están en acción en el ambiente espiritual. Entonces, no es que yo maté, yo hice esto, yo hice lo otro. Hay gente que dice, yo no sé ni qué pasó. Reaccionan en una cárcel y ¿qué pasó? No se dio cuenta que usted mató a su amigo.
¿Pero en qué momento yo lo hice? Son cosas que en el sistema se están moviendo, pero la gente por desconocimiento no las conoce. Dice que los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon y dijeron entre ellos: vamos y escojamos mujeres de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Entonces Sensaya, la mano derecha de Satanás, su líder les dijo: temo que quizás no querráis cumplir esa obra y seré yo solo responsable de ese gran pecado. O sea, él empezó a hablar a ver si caían los otros 200 líderes, pero él se cuenta que él se encargó de convencerlos. Pero sobre Sensaya estaba Satanás. Pero lo más chistoso que tiene Satanás, y yo le quiero enseñar esto hoy, es que Satanás es como el que forma un sindicato. El que forma el sindicato nunca va a estar de frente. Manda a sus peones y él se queda atrás y dice: vayan, vayan, vayan. Lo mismo, así trabaja Satanás. Utiliza a sus emisarios, su gente, y lo bueno es que preguntan: ¿y dónde está el que formó todo esto? No lo vemos, se fumó. Pues así trabaja Satanás también. Él siempre va a trabajar con la debilidad, y trabajó con la debilidad de la tercera parte de los ángeles. Y lo que yo les decía, si los engañó a ellos, ¿cómo estamos y en qué posición estamos usted y yo? Para que usted vaya entendiendo y tome más respeto a los asuntos espirituales. Dice que sobre el monte Hermón los vigilantes hicieron juramentos y se comprometieron solemne a no renunciar hasta haber culminado su fechoría. Al parecer sabían muy bien las consecuencias que esta decisión les traería a ellos como a la humanidad. Primera de Enoc, capítulo 6, 4, 5. Eso sí lo pueden conseguir ustedes, eso ya está en PDF. Y Enoc 7, 5, 7 dice: pero todos le respondieron: hagamos todos un juramento. Miren lo que hicieron ellos. Hicieron un juramento entre ellos: y prometámonos todos con un anatema, con una maldición, no cambiar de destino, sino ejecutar realmente ese destino. Entonces todos juntos juraron y se comprometieron acerca de ellos, los unos y los otros, con una maldición, un anatema. Todos ellos eran 200 y descendieron sobre Ardis, la cima del monte Hermón. Habían 200 que lideraban sobre la cantidad de millones que ya habían aquí en la tierra. ¿Habían cuántos? 200. No necesito mucho, para que usted vaya pensando. Una vez sellado el pacto, la tradición sería castigada con increíbles horrores. Así lo hicieron: descendieron y tomaron esposas de entre mujeres mortales. Ese fue un pacto que ahora se conmemora en el nombre dado a ese lugar, escenario de su caída. El monte Hermón también se llama escenario de su caída, pues en hebreo la palabra Hermón o Eren significa la maldición también. Dense cuenta que antes de recibir la Torá, ellos ya habían llegado a ese monte y ahí hicieron un juramento. Lo que fue maldición, Yahweh lo convirtió en bendición cuando llegaron los mandamientos en ese punto donde habían hecho juramento. ¿Sí ven lo tremendo? Lo que es maldición, Yahweh lo convierte en bendición. Una vez sellado el pacto, la tradición sería castigada con increíbles horrores. Así hicieron y descendieron. Bueno, Enoc dice enseguida, eso está en primera de Enoc capítulo 7 versículo 10 al 15. Eso dice enseguida que ellas quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 300 cúbitos. Y ya lo vimos ahorita, que una retroexcavadora quedaba, y eso era un juguete. Ahora ustedes vieron 5 hombres arrastrando un cráneo, o 4, arrastrando un cráneo, y uno dice: venga, ¿cómo se...? Si eso es la cabeza, que la cabeza es lo más pequeño del cuerpo, uno lo puede ver, su cabeza a comparación del cuerpo, y lo arrastran, y lo bueno que esa foto datan de hace 50 años, y los pastores dicen: no, eso no existe. Hombre, ¿serán ignorantes? Pues claro que son ignorantes, porque a ellos todavía no se les ha revelado. Ellos conocen este libro, lo saben leer, pero no lo saben interpretar. Y eso se llama letra muerta. Letra muerta. Quedaron embarazadas y dieron a luz grandes gigantes cuya altura era de 300 cúbitos. Terminaron consumiendo todas las reservas de los hombres. Y cuando los hombres no pudieron sustentarlos más, los gigantes se fijaron en ellos y comenzaron a devorar a los primeros seres humanos. Empezó a ver la palabra canibalismo. También comenzaron a pecar contra las aves, contra las bestias, los reptiles, los peces, y a devorar la carne los unos de los otros y a beber su propia sangre. Luego la tierra dirigió su acusación contra los rebeldes. O sea, ¿qué enseñaron ellos? Canibalismo, zoofilia
Y ahí fue donde el ser humano empezó a aprender a comer carne, porque el ser humano, nosotros nunca, hasta el día de hoy, nuestro cuerpo no fue creado para comer carne, hermanos, si quieres saber. Originalmente nuestro cuerpo no se puede alimentar de carne. Pero nosotros, ¿qué le metemos? ¿Qué es lo que a usted más le gusta? Carne. ¿Comida sin carne? No es comida. Démonos cuenta del cuerpo cómo se corrompió. Eso es parte, mire, yo les quiero enseñar hoy algo, eso es parte de nuestra naturaleza caída. Eso es parte de lo que somos todavía. A pesar de que decimos que somos pueblo, que seguimos en Yeshua, etc. Entonces, dice que la estatura de un nefilín calculada aquí en 300 cúbitos naturalmente es exagerada. Esto es un estudioso, Burton, 2000, dice que seguramente esta medida fue mencionada solo para enfatizar que estos hombres poderosos fueron seres de considerable estatura, enormes apetitos, al grado de volverse contra sus propios familiares en agresivos actos caníbales. La mención del pecado contra las aves, contra las bestias, los reptiles, los peces podría hacer referencia al hecho de que fueron usados como alimento. Y hay que recordar que la alimentación carnívora no estaba permitida en tiempos prediluvianos. O bien que los gigantes cometieron bárbaros actos sexuales con ellos, o bien ambas cosas. Entonces dice que uno de los temas más interesantes del libro de Enoc en cuanto a la irrupción de los ángeles en la historia humana es el hecho de que estos rebeldes revelaron a la humanidad una serie de conocimientos prohibidos. Revelaron a la humanidad una serie de conocimientos prohibidos. Pregunta, ¿van a revelar en el final de los tiempos unas cosas de conocimientos prohibidos también? ¿Sí ven? Hay una palabra que se llama abducción. Y ya sabemos que la palabra abducción significa cuando ellos han llevado seres humanos. Mucha gente a nivel del mundo, hay mucha gente que se pierde, que dice desapareció. ¿Dónde estarán? ¿A dónde cogieron? Hay vuelos completos de aviones que han desaparecido, que fueron abducidos, se llama la palabra. Dicen, estaba en el aire, lo vimos en el radar, pero de un momento a otro se perdió. ¿Será que se cayó al mar? Pero no, investigaciones, mandaron los portaaviones, buques nucleares, etc. Pero no encontraron. Y uno se pregunta, venga, si desaparecieron, ¿dónde están? Ahorita les voy a dar la información. Porque la idea es yo abrirles el entendimiento para que no sigamos siendo los niños fluctuantes. Por eso yo les decía, este tema es más, miren, este tema es apocalíptico. Dice que uno de los vigilantes mencionados por Enoc es Azazel. ¿Lo hemos escuchado? Sí. Un líder poderoso de quien se dice haber enseñado a los hombres a hacer espadas y cuchillos. No fueron los filisteos. No fueron los filisteos como nos habla en la Biblia, que dice que los filisteos le enseñaron al pueblo de Israel a construir armas. No fueron ellos, fueron los ángeles caídos. Y Azazel era el encargado de la estrategia militar. Pregunta, ¿quién en estos tiempos de 50 o 60? No, comencemos desde el año 1940, que fue cuando vimos los primeros bombarderos. Bueno, los voy a actualizar, porque hay que estudiar mucho. En el año 1940 se empezó a hablar de la tecnología de los B-50. Los B-50 eran unos aviones de guerra que cuando uno ve esas películas antiguas, eran aviones que pesaban más de 50 toneladas. Sostener un bombardero en el aire con 50 toneladas, metralladoras adelante, atrás, bombardero, bueno, toda esa cuestión. Desde ese momento se empezó a hablar de tecnología, pero la pregunta es, ¿quién les daba el conocimiento a esa gente en ese tiempo para construir aviones bélicos, de armas de destrucción y de muerte? ¿Quién hasta nuestros días? Armamento con cerebro artificial, la palabra es cerebro artificial. El armamento y lo que están construyendo hoy en día, como ese avión que parece un platillo volador, que esos los primeros que los construyeron fueron los rusos, después lo construyeron los norteamericanos, y la China está tratando de innovar un avión mucho más avanzado que ese, un avión que corre a 3.000 kilómetros por hora, que es lo máximo que ellos han podido. La pregunta es, venga, ¿quién después de eso, año 1940,
Año 2021, ¿quién les está dando la tecnología? No es que hay unos científicos que son los porras y lo saben todo. No, señor. Detrás de esto tiene que haber alguien que les está dando una información. Aquí hay una foto. ¿Quién es ese que está ahí al pie? Hitler, año 1943. Para que usted se meta a la página, se llama Misterios no explicados. Hitler conoció a los alienígenas en el año 1943 y dice así: ha existido rumores desde el final de la Segunda Guerra Mundial, que eso fue en el año 1943, de que Hitler había desarrollado platillos voladores y tenía platillos alienígenas de ingeniería inversa que los nazis habían capturado. Ahora la evidencia reciente apunta a un evento aún más siniestro, que Hitler se reunió con visitantes extraterrestres en varias ocasiones. Los demonios, porque nosotros ya sabemos que son ¿qué? Demonios. Cuando Hitler difundió su mensaje de odio y genocidio y opresión como inspirado por una raza rubia de guerreros sobrehumanos a los que se hace referencia como arios, se asume que a través de los relatos históricos que esto era simplemente la mitología artificial de un loco. Por eso le decían loco, que el loco no tenía nada. Estos mismos relatos omiten la representación de que Adolfo Hitler era miembro de la cábala de adoración del culto omnidemoníaco, a lo que hoy en día le llaman reptilianos e illuminatis. Ya es otro nombre diferente, ¿sí? Porque los demonios no pueden decir somos los mismos de ayer. Es lo que menos se va a informar. Dice que hace referencia a los arios y asume a través de relatos históricos que esto era simplemente la mitología artificial de un loco. Estos mismos relatos omiten la representación de que Adolfo Hitler era miembro de las cábalas de adoración de culto omnidemoníaco y era un aparente contactado por un ovni, a lo que nosotros llamamos Merkabah, carros de fuego, por el mismo grupo extraterrestre que Hitler trató de glorificar. Y si usted se da cuenta, lo que Satanás va a hacer en los últimos tiempos es de que lo glorifiquen a él. Dice que él va a tomar la posición de Dios haciéndose pasar por Dios. Porque aún Satanás se vestirá o se disfrazará como ángel de luz. Entonces cuando empiezan a ver esas apariciones, la gente va a decir llegó Dios. Los judíos van a decir llegó el Mesías y va a llegar al tercer templo. Y eso lo dice el libro. Pero ya sabe, pero la idea es, bueno, la que nos dé la respuesta, ¿cómo se va a trabajar esto? Pues yo le estoy dando una información de cómo se va a trabajar esto, para cuando eso llegue, uno dice, no, ya sabemos, aquí no nos van a engañar, aquí hay gato encerrado, como dicen en el mundo. Dice que los propios nazis afirmaron en que una sociedad extraterrestre era la fuente de su ideología y el poder detrás de su organización. El misticismo nazi, de hecho, fue un producto directo de culto a los extraterrestres manipuladores. Los nazis se refirieron a sus maestros extraterrestres ocultos como superhombres subterráneos. Hitler creía que en los superhombres, afirmó una vez, había conocido a uno de ellos, al igual que otros miembros de la dirección de Thule. Algunos informes también alegan que Adolfo Hitler escapó de la captura por parte de Estados Unidos y sus aliados con la ayuda de extraterrestres manipuladores, porque a Hitler nunca lo encontraron, hermano. Nunca encontraron a Adolfo Hitler, no lo encontraron. Entonces démonos cuenta que estos seres vienen trabajando desde hace mucho tiempo. Es más, usted no sabía ni esto. Y si no se le dice, pues no lo sabe. Tan sencillo como eso. Hay un investigador, se llama Paul Nowinski. Eso pasó en el año 1960. Él estudió lo que era la electrónica. Le gustaba, en los años 1960, pues uno dirá, ¿y qué tecnología había en ese tiempo? Pues a él le gustaba mucho lo que era el estudio de la electrónica, de las radiocomunicaciones, etc. Entonces él vivía cerca de una base que se llama la base Dulce, que eso se llama en Nuevo México, y era una base principal que tenía Estados Unidos, donde guardaban las bombas nucleares. Entonces él vivía muy cerca y cuenta en el relato de que él veía extrañas luces constantemente sobre ese desierto, y que él lo llevó a investigar. Bueno, pero ¿qué es eso? El hombre fue un ex militar con mucho conocimiento avanzado en cuestión de tecnología en el año 1960, que uno mira, eso no era nada. Si miramos 50 años ahorita, lo de hace 50 años atrás no era nada.
Entonces él se puso a la tarea de que él estaba escuchando comunicaciones de cierto lugar de ese territorio y empezó a construir una especie de radio para tratar de poder entender el lenguaje que se estaba hablando en ese momento. Cuenta él en ese estudio, y no traje las hojas desafortunadamente, cuenta él que él pudo encontrar los códigos en el idioma que estaban hablando en esa base. Empezó a investigar y a él se le hizo tan extraño que él contactó al ejército, no sabiendo que el ejército estaba trabajando con esos seres. ¿Se metió qué? En problemas. Entonces le empezaron a llevar la idea. Le empezaron a llevar la idea a él de que sí, que iban a investigar, y él tenía un avión y empezó a sobrevolar esos territorios, y a él se le hacía raro ciertas cosas que él nunca había visto en su vida. Un día cualquiera, una noche llegó y se le dio por ir a investigar, dijo, voy a ir a investigar qué está sucediendo allá, porque había mucha actividad paranormal y era un lugar que había mucha energía. Dice que él con los aparatos de energía decía, no es normal que donde se guarden bombas nucleares se produzca tanta energía, más de lo que tiene que producir la bomba nuclear. Empezó a hacer las investigaciones, fue, miró y se dio cuenta de una base extraterrestre con 7 niveles de ahí hacia abajo de la Tierra, 7 pisos diferentes. Ojo pues, estoy hablando, 7 pisos diferentes. Dice que él encontró esa base e inmediatamente contactó a los militares. No sabiendo que él se iba a meter en problemas con ellos, empezaron los famosos extraterrestres a empezaron a hostigarlo, empezaron a hacer un trabajo al punto que lo estaban dando a él como loco, estaban diciendo, eso que usted está hablando son locuras, son locuras, son locuras. Empezaron a hacerle ¿qué? Una guerra psicológica, porque él tenía una información completa de todo eso, al punto que al final lo acabaron y lo mataron. Pero él dejó muchos escritos antes de eso. Después de ese descubrimiento taparon esa base, porque eso quedó como que ¿qué pasó ahí? Eso lo taparon, esa base la corrieron de ahí. Cosas como esas están en nuestro sistema y en nuestro planeta. Hay muchas bases. Él contaba dentro de ese estudio que muchas montañas a nivel del mundo son cocas por dentro y tienen muchos niveles. Son ciudades completas. Esas montañas que uno dice, ah, no, eso ahí adentro lo que hay es piedra. Piedra, ¿cómo no? Dice que uno de los vigilantes mencionados por Enoch es Azazel, un líder poderoso de quien se dice haber enseñado a los hombres a hacer espadas y cuchillos y escudos y corazas, y hacerles conocer a ellos los metales y las artes de trabajarlos, indicando que los vigilantes fueron efectivamente los primeros en traer el uso de los metales a la humanidad. También los instruyó en el arte de hacer brazaletes y ornamentos, y les mostró el modo de usar el antimonio, un metal blanco brillante usado en las artes y en la medicina, a sus conserjes. Les enseña las técnicas cosméticas, artificios como las pinturas para los ojos y brazaletes a base de piedras preciosas. Eso lo aprendieron fue los egipcios. Después de eso lo aprendieron los egipcios, y ahí los cananeos, y eso está a nivel del mundo, por eso la gente de pinta. Dice que a sus consortes les enseñan las técnicas cosméticas, artificios como las pinturas para los ojos, brazaletes a base de piedras preciosas, el arte de embellecerse los párpados y la identificación de las más bellas y más preciosas piedras y todos los dientes de color, todo con el fin de incrementar su atractivo sexual. Ellos lo hicieron con el fin de que las mujeres se vieran más atractivas. ¿Y eso cuánto hace? Las enseñaron a maquillarse. Imagínense estos morbosos, ¿sí o no? Ese fue, sí, llamémoslo así, estos morbosos en ese tiempo tenían el conocimiento de todo ya, hermano. Dese cuenta, porque dicen que una mujer maquillada se ve más sensual. Pues como ellos, estamos hablando, no estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de ángeles caídos, tomando la posición de cómo operan hoy en día los seres humanos, ¿o no? Lo mismo, no hay diferencia en cuestión de perversidad e inmoralidad. No le estoy diciendo que no se vuelva a pintar, ojo con eso, no, sí, porque no faltará que queden así como momia escurrida, no, tampoco, no estoy diciendo eso. Estoy dándole una información, sí, porque después se vuelvan aquí pentecostales, ¿no? Dice que
aplicación de las más bellas y más preciosas piedras y todos los tintes de color con el fin de incrementar su atractivo sexual, e indicando que antes de esa época el uso de los cosméticos y la joyería eran desconocidas. Mediante estos imperdonables actos de traición a los secretos divinos, se dice que las hijas de los hombres fueron corrompidas mediante actos fornicarios, no solo con los vigilantes, sino también presuntuosamente con hombres que no eran sus parejas regulares. Azazel también, o sea, orgías. Qué casualidad que hoy en día esa sea la moda, ¿no? Las costumbres bisexuales, lesbianas, homosexuales. Pero como dijo el Papa, ¿yo quién soy para juzgarlos? Dice que Azazel también es acusado de enseñar a las mujeres técnicas sexuales y fornicarias promiscuas para disfrutar más el placer sexual. Otros vigilantes son acusados de revelar a los mortales conocimientos de orden científico, como el saber sobre las nubes, presumiblemente la meteorología, los signos de la tierra, probablemente geodesia y geografía, los signos del cielo, quizás astronomía, etc. Se atribuye a Sensayá el haber enseñado a los seres humanos encantamientos y la cosecha de las raíces. Primera de No, 8.3. Una referencia a ciertas artes mágicas prohibidas. Dice que otro de los vigilantes rebeldes, Penemue, ese es otro, Penemue, enseñó lo amargo y lo dulce. Una referencia probable al uso de hierbas y especies en los alimentos, e instruyó sobre el uso de la tinta, el papel, implicando que fueron los vigilantes quienes introdujeron las más tempranas formas de la escritura. ¿Quién les enseñó las escrituras de ese tiempo a la raza? Los vigilantes. ¿Sí ven que cada uno? Ahora yo les hago, vamos a hacer un alto. Por eso es lo que estamos viendo ahorita, cosas que todavía no hemos visto. Les voy a hacer una pregunta y usted piense por un momento. De 30 años para acá, pongámoslo, no, de 30 no, pongámoslo de 20 años, y eso es mucho. ¿Por qué la ciencia se avanzó de un momento a otro? ¿Por qué un cambio tan brusco? ¿Por qué ha habido un cambio tan brusco y eso no pasó antes? Hubo un tiempo de quietud e intervalo, y ¿por qué ahorita, si los materiales siempre han estado en el planeta Tierra? ¿Y por qué de un momento para acá todo está saliendo en tecnología? ¿Sí ves? Por ejemplo, estos aparatos, y eso que hay unos que, esto es un muñeco para los que hay ahorita. Hay unos computadores que llegan a valer 60, 70 millones de pesos. Tienen una tecnología que usted lo abre y dice, eso no es de la Tierra. No, ¿verdad? Eso no es de la Tierra, pero resulta que sí es de la Tierra, y es elaborado con materiales de la Tierra. Los celulares. ¿Qué más? Los televisores LED 4K, todos computarizados. Israel ahorita está construyendo algo que se llama humanoides, con cerebro artificial para la guerra, para que no mueran tantos humanos en una guerra. Si usted mira en el año 1940, cuando los bombarderos, eso era terrible, la mortandad. Hoy en día las guerras van a ser tecnológicas y biológicas, como lo que están tratando de hacer. Sí. Un día estaba leyendo una noticia sobre un robot que crearon, no recuerdo qué país fue, no me puse cuidado, y la persona que lo creó estaba interactuando con el robot. O sea, ya se ponen a eso se llama cerebro artificial. Y el robot le dijo, destruiré la humanidad. Por eso se llama cerebro artificial. Eso es como cuando usted coge el celular y maneja su dron, pero resulta y sucede que le van a implantar a los hombres cosas en el cerebro para que no tengan necesidad de coger nada en la mano, sino su cerebro mismo se va a encargar de dirigir, y eso lo tienen los ángeles caídos o los demonios. Por eso la gente que ha sido abducida, dicen que ellos hablaron, que ellos no tuvieron que abrir la boca para tener comunicación con esos seres, sino que ellos les hablaban de mente, eso se llama telepáticamente. Dice, no, yo solo lo hice en la película. Se dice también que Hasdejá, ese es otro ángel caído, enseñó a los hijos de los hombres todas las plagas malas de los espíritus y de los demonios y los daños del embrión en el vientre. Oiga pues,
y los daños del embrión en el vientre. Eso se llama aborto. ¿Y qué es lo que Satanás va a empezar a trabajar en los últimos tiempos con las vainas que están haciendo a nivel del mundo? ¿Cómo se llama eso que están haciendo ahorita? Proabortistas. Que si usted va a mirar, la mayoría de proabortistas son lesbianas. La mayoría salen, y salen por miles y miles en cada país. Miren a Argentina hace poco, eso, el obelisco, porque se reunieron en el obelisco cientos y cientos de mujeres, pero usted mírenles el rostro, la mayoría lesbianas, prostitutas y mujeres de baja moral. Se vuelven, o sea, Satanás, una de las estrategias de él es que al final no haya creación y que el vientre de la mujer no sirva para nada. Y si usted mira hoy en día, que qué casualidad que la mayoría de las jovencitas, dos cosas que no quieren: casarse y tener hijos, pero sí quieren tirar. Esa es la palabra correcta. Se dice también: Casdeja enseñó a los hijos de los hombres todas las plagas malas de los espíritus y de los demonios y los daños del embrión en el vientre, para que éste sucumba. Primera de Enoc 69:12. En otras palabras, enseñó a las mujeres la manera de abortar a sus bebés. Entonces hubo una condena a los vigilantes. Cuando los hombres de la tierra protestaron en contra de las atrocidades que había caído sobre ellos, el cielo escuchó sus súplicas. Se dice que los poderosos arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel, Uriel, interceden a favor de los habitantes de la tierra ante el Altísimo. Enoc capítulo 9. Cosa que nuestra Biblia no nos da esa información. Enoc 9 dice que el Adonai ordena a Rafael encadenar a Sazel de pies y manos. Gabriel es enviado a destruir a los hijos de la fornicación, los descendientes de los vigilantes, incitándolos a autodestruirse. Mediante una sangrienta carnicería, Miguel fue autorizado a encadenar a Sensayá, la mano derecha de Satanás, y a su malvada descendencia por 70 generaciones bajo la tierra hasta el día del juicio. Estos están encadenados, estos que yo estoy nombrando, pero resulta que Satanás tiene... Eso es como cuando se cae un capo. Eso vienen los otros, eso no se cayó ese, pero hay otros más fuertes. Dice que 70 generaciones bajo la tierra, y a esos fue los que Jesús ahogó y les predicó cuando murió en el madero. En Enoc 10:15, y Yahweh mismo se encarga de enviar el gran diluvio para erradicar a los malvados gigantes, los hijos de los vigilantes. Dice que el Adonai explica que además a Enoc con las siguientes palabras: la naturaleza de la descendencia de los vigilantes y el mal que han sembrado en la tierra. Eso está en Enoc 15 del 8 al 10 y Enoc 16:1. Lo voy a leer. Y ahora los gigantes que han nacido de los espíritus, y de la carne serán llamados sobre la tierra espíritus malvados o nefilim, para ese tiempo. Para nuestro tiempo se llaman grises o híbridos. Vamos a hacer un alto aquí. Yo sé que muchos se preguntarán: bueno, ¿cómo se hace o cómo está trabajando esta raza para tener los seres que tienen ahora? Ya sabemos que la figura de ellos es así. Sí, parecen reptil. Y yo les enseñaba hace 8 días, les enseñé algo, ¿cierto? Entonces, el cuerpo de ellos es así, pero la pregunta es: ellos son creados del óvulo de la mujer y del esperma del hombre. Pero la pregunta es: ¿cómo se hace el proceso? Como cuando la mujer queda embarazada, son 9 meses, que hay un proceso dentro de su vientre. Hay algo que se llama la placenta. Que ¿Para qué es la placenta? Los que saben, porque yo la verdad no sé mucho de eso. ¿Para qué es la placenta? Para alimentar al bebé. Bueno, resulta que esto se llama embriones artificiales. Y no sé cuántos vieron la película El Clon de Arnold Schwarzenegger. Qué casualidad, ¿no?
¿No la han visto? Es una película, Andrés que sabe más de esas películas, ¿se las puede explicar? Que yo sé que ustedes se la vio. Bueno, menos mal. La película es que Arnold Schwarzenegger... De pronto mi paz también se me hace mucho, no sé si esa película de Matrix. Sí, también. Más que todo No, era más el clon. El clon era que le ponían a la persona un aparato como especie de unas gafitas, pues sacaban todo el ADN de él por los ojos e inmediatamente elaboraban todo el pensamiento de esa persona y cogían unas cosas que eran como una especie de cápsulas que contenían placenta y empezaban a elaborar los tejidos del cuerpo humano. Pero como yo estoy hablando algo que es real, no estamos hablando películas, estamos hablando de que estos seres utilizan algo que llaman embriones artificiales, utilizan una placenta para darle el alimento para que estos seres crezcan, pero da la casualidad que ellos sí no necesitan 9 meses. Ellos elaboran un cuerpo en 2 meses. La vida de un extraterrestre o un ser híbrido es de 200 años. Ellos no pueden durar más de 200 años, lo cual los conlleva a que ellos están trabajando también para poder avanzar en la tecnología. ¿Por qué? Porque algo que Dios no permitió desde el momento que dio una orden en el cielo fue que ellos no iban a ser eternos en cuerpo, por eso son demonios. Entonces ellos constantemente sufren algo que llaman la ley de la termodinámica, la ley del desgaste. Ellos también envejecen como nosotros envejecemos, pero ellos duran 200 años. Entonces, ¿qué hacen ellos cada 200 años? Esos demonios tienen que estar elaborando un cuerpo sintético nuevo. Ellos tienen que estar elaborando cada 200 años un cuerpo sintético porque ellos también están evolucionando, pero la forma de ellos estar evolucionando es con la materia del cuerpo del hombre y de la mujer. Por eso ellos son evolucionados de nosotros. ¿Sí ven? Ellos salieron de nosotros. La palabra correcta es, físicamente el cuerpo que ellos tienen salen del óvulo de la mujer, del esperma del hombre, lo combinan con unos líquidos llamados placentas y otras cosas que, bueno, yo estoy estudiando todavía, estoy ahí. Utilizan otras cosas para que el cuerpo se desarrolle rápido. Por eso usted va a ver que unos seres híbridos, unos son de 1,10, unos de 1,30 y están los de 2 metros. ¿Por qué unos son más altos que otros? Por la jerarquía de los demonios. ¿Por la qué? Por la jerarquía de los demonios. Entonces ya vamos aprendiendo un poquito más. Esto también ocurrió en el año, esto hace como 40, 50 años. A estos, un militar, ahí tienen un extraterrestre, de una de las tantas naves que cayeron en el desierto. Entonces ahí lo tienen como una especie de una máquina. Lo tienen ahí para investigaciones, sabiendo que somos más ellos nos están investigando más a nosotros que a nosotros a ellos. Y lo que yo les digo, eso que está pasando, esos accidentes, no es que ellos se estrellaron, no, ellos lo están haciendo con el fin de que el ser humano caiga en la trampa. Esos extraterrestres que han caído y que los seres humanos han cogido, eso lo hacen con el fin de que el ser humano caiga como conejillo de India. Dice, y ahora los gigantes que han nacido en los espíritus y de la carne serán llamados sobre la tierra espíritus malvados. Y sobre la tierra estará su morada. Los espíritus malvados han salido de su carne porque ellos han sido hechos por los hombres. Y de los santos vigilantes proviene su origen y su primer fundamento. Dice cuenta que Enoc sabía muy bien la información. Por eso dice que Yahweh se lo llevó pronto. Porque él fue muy perseguido en ese tiempo. Y Matusalén, su hijo, se encargó de hacer todos los estudios y de transcribir los papiros de lo que vivió Enoc. Dice que los espíritus del cielo tienen su morada en el cielo y los espíritus de la tierra que han sido engendrados sobre la tierra tienen su morada sobre la tierra. Estoy leyendo Enoc. Y los espíritus de los gigantes serán como nubes que oprimen y devastan y hacen irrupción. Combaten, destruyen sobre la tierra, harán el duelo, no comerán alimento alguno y no tendrán sed y no serán reconocibles. Después de los días de la muerte, la destrucción y la muerte de los gigantes, en que los espíritus han salido de las almas, que su carne es perecedera, quede sin juicio, perderán así hasta el día en que se cumpla el gran juicio del gran mundo. Una destrucción tendrá lugar a causa de los vigilantes y de los impíos. Esto nos está hablando al final de los tiempos, y lo habló Enoc.
Dice que el texto habla aquí de espíritus malvados que podrían ser más apropiado traducir como demonios y diablos. En la terminología puritana del libro de Enoc, se dice que sobre estas almas corruptas pesa la maldición de no poder comer alimento alguno ni tener sed. Vamos a hacer un alto aquí. ¿Cuántos se acuerdan del endemoniado de Garadeno? Y las cadenas era impelido Impedido. por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Yeshua diciendo, Ojo con esto que viene ahí. ¿cómo te llamas? ¿Por qué Y- Yeshua le hace la pregunta? Y yo ahorita les voy a explicar del por qué, y eso es para este tiempo. Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Paremos un momento. Los demonios necesitan un cuerpo para descansar. La cuestión es, esto que estamos hablando ahorita de la construcción de cuerpos genéticos híbridos, ellos no pueden vivir sin un cuerpo porque son ¿qué? Atormentados. Y una de las cosas que hizo Yeshua en el madero para que no se pudiera seguir fecundando lo que antes de venir estaba sucediendo, por eso dice que cuando él fue al madero destronó principados y potestades y los expuso públicamente para avergonzarlos. El último texto que me habla de gigantes es Amós. Es el último texto que me habla de gigantes, pero da la casualidad que hay muchos textos del Nuevo Testamento y en los Evangelios que uno dice, ¿por qué no está esta información? Toda esta información estuvo, pero toda la destruyeron. Toda. Porque si se hubiera escrito todo lo que Yeshua dijo e hizo, tuviéramos toda la información completa y usted diría, ah, no, yo me la sé toda. Pero como a Satanás no le convenía de que ni usted ni yo, ni las antiguas generaciones, porque yo sé que muchos pastores desafortunadamente murieron, porque es que Satanás no ataca el conocimiento, Satanás ataca la ignorancia, hermano. Y no hay peor ignorante que el que no quiere investigar. Por eso ignorantes no existen. Existe gente que no quiere estudiar, esa es la palabra. Porque Dios nos dio un cerebro a todos. Así usted diga que yo no sé leer, pues aprenda a leer. Es que a mí me cuesta estudiar, aprenda a estudiar. Y verá que usted va a tener el conocimiento y Dios mismo se le va a revelar. Pero el punto es que cuando dice legión somos muchos, en el término de una tropa romana son 600, en otros términos dice que son 2000, y la pregunta es, ¿cómo 2000 demonios van a poder meterse en un cuerpo? Es imposible que 2000 demonios puedan vivir en un cuerpo, pero sí puede pasar. Entonces, en nuestro tiempo presente, cuando se hacen liberaciones, usted no va a escuchar que digan, yo me llamo Legión. No, la gente, no, eso ya no sé. No, por ahí si acaso no escucha para ti y Joshua, pero a veces me pone a dudar cosas, ¿no? Hay cosas que en él me ponen a dudar. Yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Entonces el punto es, como son demasiados, ellos necesitan un cuerpo. Ellos necesitan cuerpo, pero es que hay una orden en el cielo, porque yo le hago otra pregunta sobre esta. ¿Por qué no todo el mundo está endemoniado? Porque hay una ley del cielo, o si no estuviéramos todos, pues, hermano, no existiríamos. Hay una ley del cielo que Dios promulgó para la tierra, que es esta. La humanidad total no va a ser tomada por demonios, porque sería triste. ¿Cuándo entra un demonio en una persona? Y eso sí lo dice la Escritura. ¿Cuándo entra un demonio? Cuando hace actos vergonzosos. Para que entre un demonio en la vida de una persona, tiene que haber concupiscencia. La primera puerta para que entren los demonios es la palabra concupiscencia. Y la palabra concupiscencia significa alguien que arde apasionadamente por ese pecado. Pero si no sería triste todo, imaginen nosotros ministrando liberación a todo mundo. No. Entonces hay una orden del cielo, y esa orden se estableció cuando Yeshua murió en el madero, que iba a haber un control de eso. Entonces en ese momento empezó a establecerse leyes que se rigen tanto en el cielo como en la tierra. Entonces los demonios, ¿qué están haciendo? La fácil, construyendo cuerpos híbridos y genéticos, porque ellos les da anhelos de deseo, hambre, comer alimento. Por eso cuando salen todos los demonios, ¿por qué un cerdo? Dice que había un hato de ¿qué? De cerdos. Y yo hacía un estudio
Yo he sido honesto, pues sí, yo respeto lo que cada uno enseña en las interpretaciones. Y yo me puse a hacer un estudio en raíces hebreas del por qué ese texto, y según ese texto representa que era la inmundicia de los romanos, que todos esos demonios que salieron sobre los cerdos, lo llamo papá, sobre los cerdos, representaba que es que la inmundicia de los romanos. Y yo decía, a ver, o sea, los romanos eran conocidos como ¿qué? Como cerdos, pero ese no es el texto, y usted de pronto en algún momento va a hacer ese estudio, no es. Yeshua nos estaba mostrando la inmundicia que son ellos y lo que ellos necesitan para ser libres. Por eso dijo, ¿por qué no nos metes dentro de esos cerdos? Y la idea es, ¿cómo así? Lo sacan un cuerpo y ahora un cerdo, y de ahí sacan cualquier cantidad de enseñanzas, textos fuera de contexto. Porque podemos que los demonios toman perros, cualquier tipo de animal. Hay perros endemoniados, hay animales que están endemoniados, hermano. Acuérdese, hay animales que están endemoniados. Y usted dice, ese perro parece endemoniado. Hay muchos animales que están endemoniados porque esos demonios necesitan tomar un cuerpo, hermano. Por eso la palabra nos dice que cuando hemos sido libres, ojo con este punto, porque aquí esto yo quiero enseñárselos, que eso sí me lo advirtió el Padre. Me dijo, cuando una persona ha sido libre y verdaderamente libre, no tiene por qué haber un acta de decreto sobre él. Pero cuando una persona vuelve atrás, se cumple de un texto de Mateo, donde dice que 7 demonios peores entran. Una persona que se aparta del caminar de Yahweh, automáticamente por legado y por decreto de Satanás, es tomado por 7 demonios. Por eso uno ve que empiezan a rebelizar. Yo no quiero más, no quiero volver. Buscan culpables. En vez de mirarse al espejo y decir, fui yo el culpable. Pero bueno, pero cuídense de eso. Miren, esto es una advertencia para ustedes. Mira el que está al lado suyo. Dice, dile al que está al lado suyo, el Padre nos está advirtiendo. Y les hago una pregunta. Toda persona que se ha apartado, ¿cómo son las características y la mirada? Se ponen, no me hable, no quiero saber nada. Nadie me quiere, ¿cómo que no? Una cosa es que usted se apartó, porque cuando, mire, una de las características, preocúpese usted cuando esté sucediendo eso. Cuando su corazón se está endureciendo, eso significa que usted se está apartando de Dios. Por eso es necesario constantemente que seamos purificados y pulidos. Preocúpese cuando en usted hay una raíz de rebeldía, porque usted es rebelde, porque usted habla así. Preocúpese cuando su lengua se está moviendo más de lo normal, cuando usted está hablando chismes, cuando usted está prestando su oído, cuando usted está hablando mal del hermano, cuando usted está hablando mal del lugar, cuando usted está hablando mal de los siervos. Preocúpese, porque eso significa que está hay una antesala de que algo va a empezar a suceder en usted. Tenga mucho cuidado con eso. Dice que el texto habla aquí de espíritus malvados, que podría ser más apropiado traducir como demonios o diablos en la terminología puritana. El tema principal del libro de Enoc es el juicio final de los ángeles caídos, los vigilantes y su descendencia, los espíritus del mal o Nefilim. Enoc 15:8. Así transcurre el texto del libro de Enoc según los manuscritos con los que hoy contamos. Cuenta la versión bíblica que hubo tiempos en que los hombres buenos eran la excepción, la maldad saturaba la tierra y el estado moral de la humanidad iba en constante declive. De hecho, pronto se llegaría a decir que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente el mal. Génesis 6:5. Sabemos que no fue el séptimo de los 10 patriarcas prediluvianos, Adán siendo el primero y Noé el último. Como ya hemos visto, Enoc fue el padre de Matusalén, quien con sus 969 años de vida sustenta el récord mundial de la longevidad. Se nos dice también que después de engendrar a su hijo Enoc, se hizo un hombre creyente y comenzó a andar fielmente con Yahweh. Eso está en Génesis 5:22, que es la única cita. Y solo hay 4 citas en la Biblia de Enoc. Pronto llegó a ser conocido como un hombre de excepcional piedad y bondad, que tuvo el valor de ser diferente a todos sus contemporáneos. Y eso es lo que el Padre está buscando contigo y conmigo en este tiempo. Que seamos como ¿quién? Como Enoc. Porque yo le hago una pregunta.
A él no le tocó ver lo que nosotros vamos a empezar a ver. Se está escuchando. Se está escuchando, se está rumorando cosas que van a empezar a suceder antes de 10 años. Enoc representa la segunda venida de Yeshua, del Mesías. Entonces dése cuenta que la característica de Enoc fue que era un hombre que no era corrupto, no había maldad en él, caminó con Yahweh y fue levantado y traspuesto para no ver muerte. Pronto llegó a ser conocido como un hombre excepcional de piedad y bondad que tuvo el valor de ser diferente a todos sus contemporáneos. Enoc se nos muestra siendo muy firme en la actitud en contra de la injusticia, costase a lo que costase. De hecho, su mensaje metió en aprietos a la gente malvada. Su mensaje metió en aprietos a la gente malvada. Nuestro mensaje va a meter en aprietos a la gente. Nuestro mensaje, aún usted, si no ha cambiado, nos va a meter en problemas, porque van a decir, ¿qué jartera esta gente? Hay gente que está aquí sentada que no saben ni dónde están parados, hermano. Es verdad, hay gente que está aquí que viene y escuchan el mensaje, pero su vida sigue siendo la misma y se carga. Preocúpese si usted se carga por el mensaje, preocúpese qué está pasando en usted, o qué está morando en usted, o qué va a empezar a suceder los próximos días. Aleluya. Dice que pronto llegó a ser conocido como un hombre de excepcional piedad y bondad que tuvo el valor de ser diferente a todos sus contemporáneos. Enoc se nos muestra siendo muy firme en la actitud en contra de la injusticia, costase lo que costase, aunque no es mencionado entre los grandes personajes. Usted sabe que no es mencionado en la galería de los hombres de la fe. Y uno dice, pero ¿por qué se habla de hombre de fe si no hay información? ¿Cómo? Estamos leyendo toda la información del por qué sale en Hebreos 11. Y la pregunta es, ¿por qué lo sacaron entonces si era un hombre de la fe? ¿Si ve Satanás cómo tergiversa las escrituras? Por eso yo pensaba y analizaba yo en este tiempo, si nosotros tuviéramos todos los rollos completos, que es algo que pues, los arqueólogos y los que están encargados de todo eso de las excavaciones, están encontrando mucha riqueza en cuestión de manuscritos, que yo creo que por ahí de unos 2 o 3 o 4 años vamos a poder tener en nuestras manos muchos PDFs de mucha información que quedó inspirada por Dios, no inventos de hombre ni cosa parecida. Dice que para cuando no nació la doctrina de los nefilín extraterrestres de que los seres humanos no apoyarían la soberanía de Yahweh, parecía contar con un respaldo social muy amplio. De acuerdo a la cronología bíblica, Abel, hijo de Adán, ya había muerto, y no había nadie en el mundo que copiara su fiel ejemplo. ¿Será algo parecido a lo que está pasando hoy en día? Por eso llega de que está al lado suyo, usted tiene que ser un fiel ejemplo en su generación. Hermano, mire, yo digo una cosa, si usted no da ejemplo, mejor ni vuelva por acá. Así de sencillo. Si usted cree que Dios lo trajo acá, es para ser un ejemplo para su vida, para su familia, para su casa, pero sobre todo para usted mismo. Las cosas comienzan con uno, el ejemplo comienza por uno mismo. Porque muchos lo van a mirar a usted como testimonio. Dice que para ese tiempo, después de Abel, no había un ejemplo. Pero vino Enoc, durante 365 años, él fue el ejemplo para ese tiempo, para esa raza malvada y gente malvada que había en ese tiempo. La pregunta es, ¿cuántos años de vida va a tener usted? Nosotros no vamos a vivir 365, no. Pero el punto es, ¿cuántos años? Lo máximo que uno dura son 70, 80. Pero mírese en este momento a la edad que usted tiene. ¿Y cuánto le queda hasta el día que Dios venga? El punto es, ¿qué ejemplo va a dar usted? Pregúntele al que está al lado suyo, ¿qué ejemplo va a dar? ¿Va a seguir así como viene o se va a poner peor? Porque es que hay gente que viene en un declive de para atrás, hermano. Hay gente que viene de para atrás que con el tiempo no los voy a volver a ver. Como otros iban a aguantar y van a pasar al otro lado. Esperemos en diciembre ya. Apenas estamos comenzando ahí. Dice que para cuando no nació la doctrina de los nefilín extraterrestres de que los seres humanos no apoyarían la soberanía de Yahweh, parecía contar con un respaldo social muy amplio y de acuerdo con la cronología bíblica, Abel,
hijo de Adán, ya había muerto y no había nadie en el mundo que copiara su fiel ejemplo. Pero Enoc resultó ser la excepción, pues poseía un fundamento sólido para su fe. Conocía bien los acontecimientos que se habían dado en Edén, mire, que habían dado en Edén, hacía pocos cientos de años. La historia sagrada dice que Adán tenía 622 años cuando nació Enoc. Y este último vivió 57 años más después de la muerte de Adán. Por consiguiente, sus vidas se trasladaron bastante, se traslaparon bastante tiempo con seguridad. Enoc debió haber valorado mucho la promesa divina de que un descendiente, él sabía lo de la simiente de Génesis 3, de que un descendiente de Eva terminaría con Satanás y su perverso dominio mundial. Enoc sabía lo de Génesis 3, tenía toda la información bíblica, pero desafortunadamente, vuelvo y le repito, Satanás siempre ha tratado de esconder las verdades de Yahweh. Teniendo siempre presente esta esperanza, Enoc no se dejó intimidar por el histórico asesinato de Abel, que había sido instigado por Satanás. Más bien anduvo constantemente caminando con Yahweh y siguió el camino de la rectitud durante toda su vida. Enoc se mantuvo separado del mundo y eludió el espíritu de autonomía y decadencia moral en el que se había caído. Génesis 5, 23, 24. Además, Enoc habló intrépidamente y dejó claro a sus contemporáneos que las obras malas del diablo fracasarían inspiradas por el Ruach de Yahweh, que profetizó contra los malvados diciendo en Judas 14, 15 y en Primera de Enoc 1, 9. Dice así, miren, el Señor viene con millares y millares de ángeles. Hagamos aquí la parada. Ahora sí estamos entendiendo del por qué Yahweh por qué Yeshua tiene que retornar con millares y millares de ángeles. Ya ahora sí lo entendió. No es para pelear con nuestros hermanos los de Ismael, no es para pelear con Esaú, con los de Edom, no. Es para pelear con esta raza que está trabajando ahorita muy organizadamente a nivel del mundo. No, ahí uno dice, pero si solo Yeshua puede con todo, para que dice que miren al Señor viene, y eso está en Judas, con millares de ángeles para someter a juicio a todos, para reprender a todos los pecadores malvados por todas sus malas obras que han cometido y por todas las injurias que han proferido contra él. Y Enoc lo habla en Primera de Enoc 1:9. Él se conectó con Judas y Enoc se conectó con Apocalipsis. Y démonos cuenta cuántos cientos de años pasaron para eso. Ya para terminar, dice que por causa de las valerosas proclamaciones de Enoc, el autor de la carta Hebreos lo incluyó en tan gran nube de testigos que dieron un excelente ejemplo de fe en acción. Leamos Hebreos 11:5 y 12:1 a ver qué nos dice. Por eso, para haber cerrado este libro con tanta riqueza espiritual como es el libro de Enoc, 11:5 y 12:1. Por la fe de Enoc fue traspuesto para no ver muerto, y no fue hallado, porque lo traspuso Yahweh. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Bueno, listo. La pregunta es, si yo no tengo la información, ¿por qué está en la galería de la fe? A ver, sabemos de Abraham por todos los estudios. Sabemos de Moisés, 40 años aguantando un pueblo, por Dios. Sabemos de todos los que dicen Hebreos 11, pero ¿por qué me habla de no si no hay una información? Y qué casualidad que no nos habla de cosas que no habla ni Abraham, ni Moisés, ni ninguno de los que están en la galería. ¿Por qué no lo escondieron? Pero no nos lo escondieron. Deje cuenta Satanás cómo es de astuto al punto de que los pastores cristianos, adventistas, usted háblele a los testigos de Jehová el libro de Enoc y los prende, hermano. Usted háblele a un pastor, a un mormón, el libro de Enoc lo prende. ¿Por qué? Porque es que Satanás tiene cauterizada la mente y ya no le conviene que el ser humano conozca estos temas. Por eso esta información no es para que usted aprenda, es para que usted se prepare, dígale al que está al lado suyo, ustedes cabezones, prepárense, porque a estos mocositos les va a tocar y a sus bebés les va a tocar enfrentar esto, hermano. Nosotros de cuchito, ¡ay! Pero ellos les va a tocar hacerle frente a esto. Y se acordarán si Dios me tiene con vida en ese tiempo.
dirán, ¿no? Ese viejito algún día dijo un tema tal día. Se acordarán. Dice que no fue uno de estos testigos. Ahora bien, ¿qué significa ser testigo? La palabra traducida por testigo según Hebreos 12:1 corresponde al griego martis, que designa a la persona que da o puede dar testimonio de una cosa que ha visto o oído, de la que conoce por cualquier otro medio. O sea, él no fue un mártir. Y nos aclara el término, se refiere a la persona que habla por experiencia propia y con convicción de verdades y opiniones. Y como hombre de fe, era Enoc, perseveró en su camino en rectitud durante 300 años, según Génesis 5:22. Seguramente que su fidelidad debió haber irritado de sobremanera a los enemigos de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. ¿Cuál es la tarea de nosotros? Aquí vuelvo y lo leo. Irritar de sobremanera a los enemigos ¿de quién? Por eso muchos no lo van a querer a usted si usted es de Dios de verdad. Aún su misma familia usted los va a irritar. Qué mamera, qué artera. Dos cosas que tenemos que, lo dice aquí, irritar los demonios. Y desafortunadamente mucha gente de su familia va a decir, qué mamera y qué artera con usted. Se volvió religioso, se volvió fanático. Ahora no, mejor dicho, ahora cambió el tema, ahora está hablando de otras cosas. Sí, hermano, no está hablando de otras cosas. Está hablando de algo que hace 3.000 o 4.000 o 5.000 años estaba, pero estaba oculto. Y lo estamos destapando los pozos. ¿Usted se acuerda que Isaac se encargó de destapar? No, fue Jacob, Isaac. Se encargó de destapar los pozos que habían tapado. Y eso sabe que representa para nuestro tiempo las escrituras, hermano. Estamos destapando lo que Satanás nos trató de tapar por cientos de años. ¿Tremendo o no? ¿No le dan gracias al Padre por cosas tan tremendas? O de usted dirá, ay, yo ya me lo sé. No, bueno. No, porque este tema es delicado. Bueno, ya voy para el final. Y eso que está, miren, no vamos ni en la mitad del camino. Todavía faltan cositas. Ahí voy. Sí, voy a darle esto un poquito. Dice que, pero el Adonai Yahweh no dejó que Satanás o los súbditos nefilín en la tierra mataran a Enoc, sino como dicen las Sagradas Escrituras, un día desapareció porque Yahweh se lo llevó. Génesis 5:24. ¿Qué nos está hablando este punto? Que los escogidos, si se acercara el tiempo final, ¿no veremos qué? Muerte. Esa es una promesa para la segunda venida del Mashiach, si eso ocurriera en nuestro tiempo. Pero no creo, yo creo que por nosotros los que estamos los que vamos en el camino final, pero sí, de pronto esta generación le toque. Dice, pero el Señor no dejó que Satanás, los súbditos nefilín en la tierra mataran a Enoc, sino como dicen las Sagradas Escrituras, un día desapareció porque Yahweh se lo llevó. Génesis 5:24, conciso B. El escritor de las epístolas a los hebreos aclaró que por la fe él no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Yahweh se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por eso dígale que está al lado suyo, antes de usted ser llevado, tiene que ser testimonio para Dios. Que usted haya agradado a Dios. ¿Duro o no? Ese es el punto. Agradar a Dios. Miren, nosotros ahorita, en cuanto a nivel espiritual con el Padre, ya no estudiamos la A, la E, la U como los parvulitos. No, ya estamos en el abecedario, hermano. Ya usted no puede seguir diciendo A, E, I, O, U. No, que eso es para los primarios. Ya usted tiene que haber madurado. Si usted lleva más de 2 años aquí, ya usted tiene que estar dando frutos sobre su misma vida. Si no, preocúpese. Y si no, de pronto este no es el lugar. Y le toca seguir buscando a ver dónde encuentra el lugar. Por si de pronto. ¿Cómo fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte o traspuesto para no ver? Reina Valera. Lo más probable es que Yahweh haya puesto fin a la vida de Enoc de una manera pasible, es decir,
evitándole los dolores de la enfermedad y la agonía de la muerte, quizás a manos de sus enemigos. Yahweh en su bondad habría interrumpido la vida de Enoc a los 365 años de edad. Edad bastante corta para ese tiempo, cuando la comparamos con la edad de sus contemporáneos prediluvianos. Es probable que Yahweh haya puesto a Enoc en un estado de trance del mismo modo que el apóstol Pablo fue arrebatado o transferido hasta el tercer cielo. Al contemplar, según él mismo, parece darnos a entender una visión inefable o inexplicable de cosas de la naturaleza espiritual. Según de Corintios 12, 2:4, dice que cuando lo intentaron matar, que lo cogieron en piedra, dice que él no sabe si fue llevado en espíritu o en carne al tercer cielo. Quizás fue mientras Enoc contemplaba extasiado una visión espiritual, semejante cuando Yahweh lo tomó y lo hizo morir sin experimentar dolor. Por lo visto, como sucedió con el cuerpo de Moisés, porque el cuerpo de Moisés tampoco lo encontraron. El Adonai Dios se deshizo del cuerpo de Enoc, pues desapareció, Génesis 5:24, y no fue hallado, Hebreos 11:5. O ninguno conoce el lugar de la sepultura. Después de todo, actualmente sabemos que en la resurrección será el alma la que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Segunda de Corintios 5, 10 con Sisobe. Dice que muchos académicos aseguran que el libro de Enoc no pudo haber sido escrito por el mismo Enoc, no fue Matusalén. De ahí su clasificación de libro pseudográfico, es decir, falsamente atribuido a Enoc. Estos estudiosos sugieren que un autor muy posterior compiló la obra probablemente en el siglo 200 antes de Yeshua. Usando un cierto número de fuentes, este autor anónimo habría añadido que después el nombre de Enoc, el texto asegurado así la aceptación de la obra ante la comunidad judía. Aunque en algunas ocasiones se creyó que la obra era posterior a Yeshua, algunos descubrimientos de copias del libro entre los rollos del mal muerto, Qumran, han dejado sin lugar a duda que el libro existía antes de la época del Adonai, de Yeshua. No obstante, la fecha del escrito original en la que se basaron las copias de Qumran del siglo 200 permanecen aún veladas a fin. A pesar de sus orígenes desconocidos, los religiosos aceptaron que en alguna época las palabras del libro de Enoc como escritura auténtica, especialmente la parte relativa a los ángeles caídos, y aún profetizando un juicio, de hecho hasta que se pudiera profundizar más bien la idea compleja de que muchos de los exceptos claves utilizadas por el mismo Yeshua parecen estar directamente conectadas con los términos e ideas del libro de Enoc, idea que desarrollaremos más adelante. Llegamos hasta aquí. Entonces, antes de avanzar, ¿qué analizamos hoy y qué aprendimos hoy? ¿Qué entendió usted? Los oigo, esto es como una escuela. Cuando uno estaba estudiando, ¿quiénes entendieron la tarea? ¿Y qué hacía usted en ese momento? No, ¿qué entendió? Pues vuelvo y le digo, usted tiene que venir con mente, ¿cómo tiene que venir acá? Usted no pudo haber llegado hoy aquí y pensando para las bolas de él. No, usted tiene que llegar aquí pensando, la mente preparada. ¿Por qué? Porque, hermano, si usted no está pilas con la información, y más que una información, a que eso quede en su corazón, de lo que va a empezar a suceder, yo creo que cuando usted ve las noticias, lo que se está viendo, hermano, eso nos advierte, nos está llevando como que despabilense. Porque vuelvo y le digo, no estamos muy lejos a lo que se viene. Entonces, ¿qué entendimos? Uno a la vez. Pues algo muy importante es que definitivamente la palabra se alinea de atrás adelante, ¿no? Porque cuando miramos el libro de Daniel, ahí lo estaba profetizando que la ciencia aumentaría y que muchas cosas iban a incrementarse, y eso es parte del principado que habla también alineado con Apocalipsis de los cuernos, ¿no? Y uno de los cuernos es la ciencia, eso, de la bestia. Yo quiero enseñarles algo Es hoy. Al final ya hay algo que está establecido, que son dos sistemas, el reptiliano y el sistema Illuminati, que va a trabajar con el nuevo orden mundial. El primer orden mundial, ¿dónde se quiso establecer? Acá, en Génesis 6. Pero también se quiso establecer a través de Nimrod,
¿Se acuerdan cuando quiso construir eso? La Torre de Babel. Ahora, tiempo moderno, pleno siglo XXI, la pregunta es, ¿dónde se va a establecer el nuevo orden mundial? ¿Dónde van a trabajar los Illuminati? ¿Dónde van a trabajar los reptilianos? ¿Cómo van a trabajar los reptilianos? ¿Quiénes son los reptilianos? ¿Cuál es la estrategia de los reptilianos? ¿Será que los reptilianos van a trabajar de la mano con seres espirituales que la raza humana no conoce? Que cuando los empiecen a presentar y empiecen a hablar abiertamente, que ellos son amigos y que vienen a hacer una alianza galáctica. La palabra es supuestamente van a venir a hacer una alianza galáctica